también había niños que estaban ahí empleados y les pagaban 20 centavos al día. Hoy todo mundo se olvida de que los beneficios que han logrado los obreros se ganaron a base de luchas. Aquí es como que campo retroceso, industria, progreso, ¿no? La idea del progreso, donde a México y otros países se nos ve como la gran manufacturera o como proveedores de materias primas. En este video vamos a hacer una revisión a los libros de texto gratuitos de México de 1960 a 1993, centrándonos específicamente en el relato La lucha sindical, la familia de Don Ponciano, que aparece en los libros de 1972 y otros años, que habla sobre la represión de Río Blanco en el Porfiriato. Mismo texto que desapareció en la impresión de los libros de 1993 que correspondieron al proyecto neoliberal bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Los libros revisados corresponden a la materia de ciencias sociales o historia de cuarto grado. Y bueno, yo hice como especie de listado, un cuadro que no tiene cuadro, ¿verdad? Pero en donde se ven por un lado la generación de los libros, así les llaman, generación, por ejemplo, 1960, que fue cuando se imprimieron los libros, y luego otros se brincan al 62, luego a 1972 y así. Y a su lado puse los presidentes que estuvieron en ese momento. Y bueno, recordemos que nos estamos centrando en los libros únicamente de cuarto año de primaria en la materia de historia. A veces aparecía como historia y a veces como ciencias sociales. Bueno, vamos a pasar libro por libro, pero nos vamos a ir muy rápido porque son muchos de todas maneras, aunque nada más me haya basado en el de cuarto. Lo vamos a ver de manera rápida. En el texto de la generación de 1960, que recordemos que era Adolfo López Mateos, aparece como mi libro de historia y civismo. Estaban juntos estas materias. Y bueno, en la portada pues tiene héroes conocidos. Y pues lo que podemos ver es que está desarrollado por etapas cronológicas a manera de relato. Aquí en esta primera generación no aparece el texto al que vamos a hacer referencia, que es la lucha sindical. Luego después en la generación de 1962 igual aparece también como mi libro de historia y civismo, y aquí vemos la portada que yo creo que muchos recordamos. Yo recuerdo de esta imagen que alguna vez la vimos en la universidad o la comentamos, no como clase, sino creo que hasta fue una plática que se dio en el momento, que era la representación de un mestizaje. Es decir, digamos que se estaba debatiendo la idea para forjar una nación. Era importante para para la élite, pues la élite política, que se esparciera la idea de un mestizaje. La idea de mestizaje es para... se me está cayendo todo. La idea de mestizaje es para decir ni indígenas ni españoles, estamos mezclados. Pero esto, más allá de que sea real científicamente, ADN y todo, pues todo el mundo somos ya un mestizaje. No creo que exista ahorita una raza pura, pero digamos que esa idea del mestizaje tiene que ver más con problemas de comunidades indígenas. Porque las comunidades indígenas han luchado y tienen ciertos derechos. Entonces, como era la idea del mestizaje, era como para borrar esas ideas y decir, no, es que todos somos mestizos, ¿no? Entonces no se hablaba tanto del indígena. Digamos que era un proyecto de nación que se quería hacer para homogenizar a la población. Bueno, entonces esta portada es una representación de aquello. Y bueno, revuelto con todo esto de los símbolos patrios, del intento de crear una nación, ¿no? Igual pues son proyectos políticos.
los que inevitablemente se relacionan con la historia, con la manera de contarla, y pues obviamente que también pues se iba a proyectar en los libros de texto que realizan los gobiernos o desde el Estado. Bueno, tanto en esta generación como en la anterior, que son de Adolfo López Mateos, hay colaboradores y de maestros y de pedagogos, como se supone que siempre se ha hecho así, ¿no? Aquí tengo el dato de la portada. La portada cubierta de Jorge González Camarena, y lo que dice es que es la reproducción de un cuadro que representa a la nación, bien, es nación mexicana, es como la unión, la mezcla. Todos somos mexicanos y así, ¿no? Dice, avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje cultural, agrícola, industrial que le da el pueblo, ¿sí? Es decir, bueno, al final vamos a ver las conclusiones de esto, pero pues siempre vamos a ver que el contexto del sistema económico pues es capitalista, con miras hacia la industrialización. Y bueno, ya llegamos al texto de la generación de 1972. Está a la presidencia Luis Echeverría y también estuvo López Portillo. Estos libros duraron también 10 años, ¿sí? Imprimiéndose. Y aquí en estos libros de 1972 ya se ve un cambio significativo en la forma en que están estructurados los libros, en cuanto a las imágenes y la forma de estar escrita, digamos, la historia, ¿no? Y aquí ya aparece como ciencias sociales en lugar de historia y civismo. Ya son ciencias sociales. Aquí se dice que hay una pedagoga que que colaboró para esto, y creo que sí se nota el cambio en este sentido, aunque también en el pasado, según una tesina que encontré, también participan. O sea, siempre se buscan maestros y o pedagogos o ambos que colaboren, pero bueno, aquí aparece por alguna razón en el libro. En nosotros nada más aparecía, creo, decía el nombre de una maestra, pero eso no quiere decir que no hayan colaborado pedagogos, ¿verdad? Con López Portillo, pues nada más acabe mencionar que uno de los el secretario de la Educación Pública de la SEP fue Fernando Solula. No le entiendo a mi letra, pero bueno, este señor también fue uno de los secretarios de Educación con Salinas, porque Salinas tuvo 4 diferentes, uno de ellos fue Zedillo, y luego después también tuvo a este señor desde aquellos años, fíjate, de 72. Y entonces aquí también uno de los cambios es que pues es un texto como inductivo que comienza con preguntas, como con hipótesis y con la idea de que el alumno o el niño empiece a preguntarse o a investigar. Esa manera de cuentos, y hasta tiene guiones, como que si estuvieras leyendo algún cuento, alguna novela con sus personajes y todo, ¿no? Y aquí es donde aparece por primera vez el texto en el que me voy a enfocar. Ahora, no nada más es ese texto así, hay otros diferentes, pero te digo, aquí nada más me enfoqué en porque era ya abarcar otras cosas diferentes. No acabo. El texto se llama La lucha sindical, la familia de Don Ponciano. El tema que trata es la matanza de Río Blanco en el tiempo de Porfirio Díaz, el porfiriato. Y entonces vamos directo al texto. La lucha sindical, la familia de Don Ponciano. Y bueno, aquí nos dice que en la Ciudad de México, por el rumbo de Azcapotzalco, vive la familia Chacón. Y entonces el señor Don Ponciano va a cumplir 70 años y está esperando a que lo vayan a visitar sus familiares, sus hijos y sus nietos. Y bueno, aquí nos dice que a pesar de su edad se ve muy fuerte y que vive solo. Fíjate, vive solo, y que él solo se prepara su comida, se lava su ropa. Y que lo van a ir a visitar. Luego llega su hijo se llama Nicolás, que viene de trabajar. Él tiene 50 años y es empleado de Pemex, Petróleos Mexicanos, en esta refinería de Azcapotzalco. Y bueno, ya él dice que él siempre va a visitar a su papá.
Y luego dice que una de las nietas de don Ponciano es obrera. Dice, ella también es obrera, trabaja en una fábrica de medias situada muy cerca de la casa de su abuelo. Y bueno, se habla del café de olla, de pan dulce, y que están viendo cómo van a hacer la fiesta del cumpleaños de don Ponciano. Entonces, porque hasta la comida tiene que ver aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, el abuelo dice, le preguntan que qué va a querer, y él dice, yo quiero mole y un arrocito sabroso. Y luego dice así literalmente, a mí no me vengan con esas porquerías de ensaladitas que hoy se sirven en las fiestas. ¿Ves? Se apela a la comida mexicana tradicional, ¿no? Y entonces su hijo Nicolás se ríe y le dice, papá, esas ensaladitas son muy elegantes y resultan más baratas que el mole. Por eso la gente las come en las fiestas, según. Y el señor le replica y le dice, tú no hables de cosas caras o baratas, le contesta el abuelo de don Ponciano, que es su papá, ¿verdad? Dice, porque tienes un buen sueldo, tu seguro social y tus vacaciones pagadas. Cuando yo trabajaba de ferrocarrilero y ustedes eran chamacos, había que pagar médico particular y los viejos no tenían derecho a jubilarse. Y luego, fíjate, está hablando de los derechos que ahora tiene, ¿no? El hijo, que el abuelo los ve como un privilegio, ¿no? Y entonces, bueno, como algo por lo que se luchó. Bueno, ahorita vamos a verlo. Y luego dice Inés, que es la hija, o si es la hija o nieta, no sé, bueno, es Inés. ¿Se han fijado, dice Inés, que desde el abuelo siempre hubo obreros en esta familia? Sí, y se va a hablar del obrero. Desde tu bisabuelo, dirás, aclara don Ponciano, y te aseguro, hija, es su hija, que puedes estar bien orgullosa de tu familia. Mi padre fue uno de los hilanderos de Río Blanco. En ese entonces los obreros estaban muy maltratados y mal pagados, o sea, en ese entonces, ahí no, ahora no, ¿verdad? Se supone. Y eligieron como árbitro a don Porfirio Díaz para que les hiciera justicia en el pleito que se traían con los patrones. Pero qué va, don Porfirio siempre quiso quedar bien con los ricos y les dio la razón a los dueños de las fábricas. Entonces los obreros dejaron de trabajar para protestar por tantos malos tratos. Imagínense que tenían que trabajar 13 horas por un tostón que les pagaban. También había niños que estaban allí empleados y les pagaban 20 centavos al día. Se enfermaban luego de tanto respirar la pelusa que salía de las máquinas para hacer telas. Por todas esas cosas y tanta hambre que pasaban, hicieron una huelga. Los dueños de la fábrica pidieron ayuda al gobierno y mandó al ejército para obligar a los obreros a volver a trabajar. Hubo una gran balacera y las tropas mataron muchos trabajadores y a sus familias. Luego buscaron a los obreros que habían organizado la huelga y los fusilaron y ahorcaron delante de todo el pueblo. Fue una cosa muy triste que mi papá siempre nos contaba, el papá de don Ponciano. Por eso él se fue a la revolución, a pelear para que estas cosas no volvieran a suceder en México. Ya hablan de la revolución. Hoy todo mundo se olvida de que los beneficios que han logrado los obreros se ganaron a base de luchas. Y luego pues sus nietos sus hijos se quedan pensativos mientras el abuelo dice, nunca olviden que en esta familia hubo gente que peleó para que ustedes tengan lo que tienen. Con la revolución se hicieron nuevas leyes y en la Constitución el artículo 123 protege a los trabajadores. Ahora los obreros se pueden agrupar en sindicatos para defenderse si los patrones no cumplen las leyes. Se supone que es la función de los sindicatos, ¿ya? Creo que eso lo dije yo. Creo que yo también hubiera peleado si me hubiera tocado trabajar con tantas injusticias, dice Inés. Bueno, ahora no hace falta. Hay muchos obreros que viven bien en México porque ha crecido la industria y los sindicatos se encargan de conseguir mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, dice Nicolás. El abuelo los mira con unos ojitos muy maliciosos y les dice, con que ya no hay que pelear para nada, y los miles de obreros que no tienen sindicato, ¿no será que se están volviendo cobardes en esta familia?
Miren, hijos, todavía quedan muchas cosas por arreglar y la gente que trabaja bien merece vivir sin que a su familia le falte nada. Por lo pronto, cuando ustedes eligen a los que los representan en el sindicato, tienen que ponerse vivos. Debe elegirse un obrero que conozca bien los problemas de sus compañeros y que sea una persona honesta. Porque yo he conocido por ahí representantes que no se ocupan de los demás, que se hacen ricos y no se preocupan por el bien de los obreros. Eso no es un sindicato. Ahí son importantes los obreros desobligados que no cumplen con la parte que les corresponde, y los buenos obreros solo pague y pague sus cuotas. ¿Cómo sabes tantas cosas, abuelo?, pregunta Inés. Por viejo y mañoso, contesta riéndose don Ponciano. Me parece que a usted lo vamos a poner a dar consejos a muchos compañeros que no saben defender sus derechos, dice Nicolás, que está orgulloso de su padre. Y termina. Cuando Inés y Nicolás se van, don Ponciano, silbando, apaga la luz y piensa: qué bueno que en esta familia siempre hubo y habrá gente que trabaja para todos los mexicanos. Y ahí termina el relato. Y luego ya en el texto de la generación de 1982, acuérdate que estamos en historia, cuarto año. Y bueno, con Miguel de la Madrid Hurtado, sigue con llamándose Ciencias Sociales. Y bueno, este libro se terminó de imprimir, según aquí el dato, fue el 3 de mayo de 1982, o sea que 7 meses más o menos antes de que entrara Miguel de la Madrid, o sea que él nos encargó en realidad de la impresión de estos libros, ¿no? Aquí sigue el texto todavía de la lucha sindical, todavía aparece en la página 125. Y se me hace importante uno de los detalles. Por ejemplo, hay un relato en que también lo tratan como guión y luego también como que están platicando contigo y todo esto, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo se ve el campo, cómo se ve la ciudad y cómo se ve la industria. Por ejemplo, aquí hasta el título, ¿no?, que dice abastecimientos e interdependencia, esa palabrita de interdependencia. Y nos dice, ¿por qué hay tanta gente y tanta mercancía en la Merced? Porque uno de los problemas de las grandes ciudades es precisamente abastecer de alimentos suficientes a una gran cantidad de habitantes, porque estaba creciendo bastantísimo la demografía en México, en la Ciudad de México. Y luego nos dice, en la Ciudad de México, como en toda gran ciudad, no se siembra, ni hay ganado, ni se pesca, ni hay árboles frutales. Todos los alimentos se traen del campo y del mar. En las lecciones de la primera unidad las aprenden las ciudades donde hay muchas fábricas, talleres y donde nos habla de todo esto de la industria, que hay muchos obreros que trabajan y que ellos, los obreros, fabrican muchos artículos que se necesitan en todo el país. Por eso decimos que la ciudad depende del campo y el campo de la ciudad. Por eso la cuestión está de la interdependencia. En la Ciudad de México hay lugares a donde llegan los alimentos, de ahí se distribuyen a tiendas, a carnicerías, a verdulerías, a más comercios y ya toda esta cuestión, pero resalta este asunto de la interdependencia entre el campo y la ciudad. Eso me parece importante porque vamos a ver luego cómo lo manejan ya con el cambio de libros de texto en el periodo neoliberal. Luego pasamos a la generación de 1988, ya propiamente con Salinas de Gortari. Y aquí no hubo cambios enseguida de la entrada de Salinas, sino que se siguió con el mismo texto. Y aquí, por lo mismo, pues sigue apareciendo este texto en el que estamos centrados, que es la lucha sindical. Él tuvo como secretarios de Educación 4, fue como muy cambiante. Primero fue Bartlett, el que ahora es el secretario de la CFE, de Energía, es el secretario de Energía. Y pero él nada más duró al frente de la Secretaría de Educación muy poco tiempo. Después ya estuvo Cedillo como secretario de Educación. Él llegó a esta secretaría, Cedillo, del 7 de enero de 1992 al 29 de noviembre del 93. Y luego ya vinieron otros dos secretarios. Uno, el que había estado con López Portillo. Primero fue Bartlett, luego Cedillo. Luego fue Fernando
Solana Morales. Y luego después fue José Ángel Pescador Osuna, hasta el 94, ya hasta el finalizar. Bueno, ya propiamente en los libros de la generación de 1993 del 93 al 94, ya cuando se pudieron imprimir los cambios, porque ya antes lo habían intentado hacer y hubo mucha oposición en aquel momento. Y bueno, lo que vemos, el cambio es bueno, sí, la estructura cambió mucho, pero si nos vamos a buscar el texto el relato de Don Ponciano, de la lucha sindical, desaparece. Las huelgas de Cananea y Río Blanco se nos redujeron a un cuadrito donde dice así: a fines del porfiriato se vivía en un clima de represión. De eso dan muestra la torpeza con que se negociaron y la dureza con que se reprimieron las huelgas de Cananea de 1906 en Sonora y de Río Blanco de 1907 en Veracruz, así como la manera en que se persiguió a los periodistas que criticaban al régimen. Los implacables rurales mantenían a sangre y fuego la paz en el campo. Bueno, ese cuadrito que vemos es a lo que se redujo y lo que sustituyó, por decirlo de alguna manera, el texto, el relato de la lucha sindical. Entonces, por supuesto que habla de ello, no podemos decir, ya no quiere hablar de ello, no, por supuesto que habla de ello en este cuadrito, ¿verdad? Pero la forma de que está presentado, pues sí hay mucha diferencia, porque hasta pedagógicamente, en la cuestión pedagógica, por ejemplo, el texto de Don Ponciano era de una manera inductiva, que cómo se había logrado ese derecho. Cuando tú ves algo a manera de relato, a manera de un cuento, hace que tú subjetivamente te introduzcas más, te pongas en los zapatos de los personajes y lo veas de una manera más vívida, más comprensiva de qué fue lo que realmente se sufrió en esa huelga, y de como que la exaltación del obrero, de la importancia que tiene la lucha, los muertos que hubieron, sobre todo se ve como que ese impulso del padre que viene desde un tiempo atrás, desde el abuelo, y que se inculca esa idea de que siempre tiene uno que luchar por sus derechos, ¿no? Es como esa cuestión de la lucha, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Entonces yo creo que por eso les llamaban comunistas. Bueno, eso es otra cosa que vamos a ver ahorita. Entonces sí, vemos que del gran relato, de esta lectura a manera de novela, a manera de cuento, se reduce a un cuadrito en el que claro que lo mencionan, pero en la cuestión pedagógica vemos que esto sí infiere y sí tiene su importancia. De hecho se habla de eso en la tesina, que te voy a dejar el link en la caja de descripción, donde como hubo ese debate también, revisiones en la cuestión pedagógica, en lo que por qué era ciencias sociales y por qué historia aparte. Otra cosa que se me había olvidado mencionar es que ya en este 93 otra vez se vuelve a quitarle de lo de ciencias sociales y se regresa a estas cosas separadas. Es decir, bueno, la historia ya no la vemos aquí como ciencias sociales, ¿sí?, sino como datos aparte. Entonces también hay todo ese debate dentro de que si ciencia social, de que si historia. Bueno, de pasada también lo que podemos ver con relación, otra diferencia del texto anterior a con el periodo neoliberal, pues la forma de cómo se ve la relación entre el campo y la ciudad. Cuando en aquel texto era la interdependencia y se daba énfasis en la necesidad de ambos, tanto del campo como en la ciudad, que era la industria, cómo dependían el uno del otro, pues se induce a valorar las dos áreas de la misma manera, ¿no? Pero acá ya no es una interdependencia, sino un del campo a la ciudad. Así está titulado esta parte, del campo a la ciudad. Por supuesto que no es que se escriban cosas falsas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí dice: al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, muchos artículos manufacturados comenzaron a escasear en México, porque toda la producción de los países industrializados estaba dirigido a satisfacer las necesidades militares.
la demanda de artículos para el consumo de los mexicanos impulsó la industrialización en México. Y ya no se habla del campo, de la importancia del campo. O sea, la palabra interdependencia desaparece, ¿no? Entre el campo y la ciudad. Ya es industria y se ve como algo, como un avance. O no digo que no sea avance, ¿verdad? Pero así se trata de ver aquí. Es como que campo, retroceso, industria, progreso, ¿no? Es la idea del progreso. También otro detalle que me llamó la atención fue en la cuestión de crecimiento, ¿sí? Hay un apartado que dice crecimiento y habla en estas cuestiones de economía. Y dice, para reducir el alza de precios y de salarios, el gobierno comenzó a gastar menos y frenar el aumento de los sueldos a los trabajadores. Y luego dice, con esto los costos se estabilizaron, las finanzas del gobierno mejoraron y así la economía comenzó a crecer con poca inflación. Es decir, sin que los precios estuvieran aumentando continuamente. Y luego dice, por casi 20 años el gobierno de México sostuvo con buenos resultados este plan económico que se llamó Desarrollo Estabilizador. Y bueno, primeramente para llegar a esta cuestión del desarrollo estabilizador, pues hay que checar esto. Esto yo lo leí en la universidad hace mucho, lo voy a volver a leer y vamos a ver si hacemos un video sobre esto. Pero aquí lo que me parece interesante es que aquí se mencione que frenar el aumento de los sueldos a los trabajadores, o sea que se ve como una solución, ahí como muy escondidita, no en un solo rengloncito. Es que no hay que subir los sueldos a los trabajadores, que es lo que nos han venido a decir desde el modelo económico neoliberal, y por eso los salarios se fueron reduciendo cada vez más y a los trabajadores era casi imposible seguir viviendo con la misma modo de vida, ¿no? La economía o los bolsillos de las personas trabajadoras o de los más pobres se hicieron más pobres y vino todo esto, ¿no? Entonces, sí me llama la atención este rengloncito. Y bueno, llegamos a las conclusiones. El texto La lucha sindical, la familia de Don Ponciano proyecta cierta exaltación del obrero al trabajo, apelando al orgullo de la pertenencia a la clase trabajadora. Ahora, no me vayan a malinterpretar, esta conclusión del análisis del texto trata de ser objetivo. En lo personal, yo sí creo que el obrero es el principal constructor de las cosas esenciales para la vida, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, donde vivimos, pues hay manos del constructor. Entonces, el trabajo humano es vida humana y no ha sido ni es pagada como debe de ser. Pero bueno, estos temas sobre economía política los voy a ir desarrollando en otros videos. A la vez el texto impulsa y trata de crear una cierta conciencia de clase, de la lucha por los derechos de los trabajadores, la importancia de los sindicatos. Expone una situación del presente, los derechos que ya tienen los trabajadores en ese momento, como los hijos de Don Ponciano, como las pensiones, las vacaciones. A la vez ese presente lo vincula al pasado histórico y de primera mano por la experiencia del abuelo en la represión de Río Blanco. Y en el libro de 1993 desaparece el relato de la lucha sindical y es sustituido por un cuadro de texto informativo donde señala las represiones de Río Blanco y Cananea durante el Porfiriato. Ahora, es importante considerar que, aunque a la llegada de Carlos Salinas de Gortari se implementó un programa de modernización para la educación pública, un plan de estudios y actualización de los libros de texto, él tuvo 4 diferentes secretarios en la SEP, entre ellos Ernesto Zedillo. A estos textos, tuvo una oposición muy fuerte por parte del sindicato de profesores y otras personas como intelectuales, o sea, se opusieron a estos libros de texto, acusando de hacer una exaltación de Porfirio Díaz y del propio presidente Carlos Salinas, además de disminuir la presencia de ciertos héroes nacionales. Fue tanta la presión que tuvo que cancelarlos, por eso aparecen registrados hasta 1993. De hecho, ahí en la página de Conalitec dice que es la generación del 93, pero en el libro dice que la primera edición se llevó a cabo en 1994. Me imagino que fue por ahí cuando inició
el ciclo escolar del 93 al 94, no sé. O sea que estos libros se imprimen hasta solo un año antes de terminar su sexenio. Pero bueno, a mí no me quedó claro si estos que revisamos del 93 hayan sido los mismos que se habían cancelado en aquel momento o que sí se hicieron otros diferentes. Pero en los textos revisados, estos del 93, sí se ven diferencias, sobre todo entre estos y los anteriores, donde viene el relato que revisamos de la lucha sindical. Y claro que si se revisa texto por texto, se puede hacer un análisis muy extenso de cómo se ve la historia, o cada pasaje de la historia, cada héroe nacional, cada situación sobre las economías, la economía política, todo esto. Pero bueno, eso sería casi como varias tesis saldrían de ahí. Diferencias entre la visión de la relación entre el campo y la ciudad, además de la economía, sobre cómo se lee que la baja de los salarios de los trabajadores fue una medida que ayudó al desarrollo estabilizador, supuestamente. Este detalle marca una diferencia entre el modelo neoliberal, donde se imponía la reducción a los salarios, y en la política del gobierno actual, donde el salario mínimo se ha ido incrementando, rompiendo con el mito de que esto traería una gran inflación. También debemos considerar que la exaltación del obrero del texto La lucha sindical responde al proyecto político económico de impulsar la industria en el país y que se inserta en la economía del sistema capitalista del mundo, donde a México y otros países se nos ve como la gran manufacturera o como proveedores de materias primas, como sigue siendo hasta nuestros días, y que es un sistema explotador de la mano de obra, aunque se le reconoce como parte importante para el desarrollo del país y se le despierta cierta conciencia de clase y cierto conocimiento político por sus derechos en aquel texto que desapareció. Bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente video.